Nos prometen unidad y sabiduría. Su tecnología reluce con esplendor. Sus discursos avivan la esperanza. Sin embargo, bajo esa armadura impecable y esas arengas elevadas, se oculta una realidad más espantosa que cualquier pesadilla imperial. El bien mayor no es un ideal. Es una cárcel de la que ignoraba su existencia. Hubo un tiempo en que yo confiaba en la perfección, en la geometría inmaculada del destino, en las líneas puras de una sociedad libre de contradicciones o vacilaciones. Recuerdo cómo me encontraba en la plataforma de observación de nuestra nave expedicionaria mientras abandonábamos la órbita del planeta disputado de Corveza, contemplando cómo los cascos blancos y brillantes de nuestra flota capturaban los rayos de un sol extraterrestre, la quinta fase de expansión. Un nombre que resonaba como un sino inevitable en mis labios. Me llamo Shasui Tvar, de la Casta del Fuego, veterana de 3 campañas y portadora de las marcas de honor de Viola. He matado en nombre del bien mayor. He incinerado mundos para purificarlos. He tendido la salvación con una mano y la aniquilación con la otra, y he creído con cada latido de mi sangre que nuestro sendero era justo e indispensable hasta que descubrí el precio auténtico de la perfección. El transporte se sacudió con furia al penetrar en la atmósfera, mientras los escudos del vacío destellaban en azul ante el roce de la reentrada. A mi alrededor, mi equipo de fuego realizaba las comprobaciones finales del equipo con una eficiencia ensayada. Cada gesto era exacto, cada acción medida. Éramos el fruto de 1000 generaciones de crianza selectiva, nuestros cuerpos y espíritus moldeados para un solo objetivo. Me enorgullecía de ello, me sentía honrada de haber sido forjada por algo superior a mí misma. Corveza era un mundo minero humano, feo e ineficaz como todas sus obras, un tumor industrial y devoto que se había extendido por el continente norteño. Los procesos atmosféricos expelían columnas de humo sin filtrar hacia el cielo gris perla. Los bloques habitacionales se erguían como dientes rotos de la tierra mutilada, un blanco ideal para la iluminación. Aterrizamos en las afueras del principal asentamiento, un vasto complejo industrial marcado como punto de extracción alfa por el mando. Los emisarios de Watercast ya habían contactado con el gobernador planetario, proponiendo los términos habituales de rendición, las vagas garantías de autonomía dentro del imperio, un gesto de cortesía antes de lo inexorable, como alertar a la presa justo antes de iniciar la caza. Aún recuerdo el hedor cuando se abrió la rampa de descenso, un efluvio acre de residuos químicos y el tufo de humanos sin higiene. Los drones de reconocimiento habían cartografiado ya la zona, señalando emplazamientos defensivos y núcleos poblacionales. Mi superiora, Chasel Kais, repartió los sectores con señales manuales rápidas. A mi equipo le tocó el distrito residencial, un laberinto de unidades habitacionales prefabricadas dispuestas en círculos concéntricos en torno a una plaza de mercado central. Nuestras instrucciones eran claras, bajas mínimas, obediencia total. Los humanos no eran guerreros, eran mineros, técnicos, trabajadores comunes, atrapados en la vorágine de fuerzas que escapaban a su entendimiento. Al avanzar por sus calles enfundados en nuestros trajes de combate, nos observaban desde ventanas oscuras con ojos desorbitados por el terror. Unos huían, otros se arrodillaban, algunos lanzaban improperios en su lengua tosca. Solo sentía compasión por ellos. ¿Cómo iban a captar lo que ocurría? Para ellos éramos intrusos, dominadores, xenos. No podían asimilar que traíamos armonía, cohesión, sentido, que les brindábamos un rol en algo grandioso. Instalamos un puesto de mando avanzado en lo que parecía un edificio municipal. Los símbolos e íconos humanos ya estaban siendo desmontados y sustituidos por el emblema circular del imperio. El etéreo Anel Takaz había venido en persona con nuestra expedición, un privilegio infrecuente que subrayaba el valor que el mando atribuía a este planeta. Nunca antes había estado ante un etéreo. Los había avistado de lejos en actos ceremoniales, percibiendo la oleada de devoción que recorría a las multitudes a su paso. Pero compartir el mismo espacio, inhalar el mismo aire, eso era distinto. Aunque el etéreo entró en el centro de mando con un reducido séquito de diplomáticos de Watercast y guardianes de la Casta del Fuego, todo en él emanaba paz absoluta. Sus gestos eran suaves, sin prisa. Sus ojos, más grandes que los de la Casta del Fuego, albergaban pozos de empatía y saber que me provocaron un anhelo repentino en el pecho. Al hablar, su voz era armónica, tranquilizadora. La inquietud y el estrés de los preparativos bélicos se disiparon. Mi mente se liberó de interferencias, de incertidumbres. Sentí un vínculo con algo inmenso y cabal, una certeza que anulaba cualquier inquietud personal.
Nos habló por poco tiempo, elogiando nuestra precisión, insistiendo en la necesidad de reducir la violencia al tiempo que se aseguraba la sumisión. Cada frase suya vibraba con una verdad profunda. Pensé que moriría en ese instante de buena gana si él lo pidiera, no por temor o deber, sino por amor, un amor puro y sin fisuras hacia la encarnación de todo cuanto veneraba. Fue solo más tarde, a solas en mis aposentos, cuando empecé a cuestionar. Me sorprendió la fuerza de mi propia reacción. Me habían educado para venerar a los etéreos. Por supuesto, todas las castas lo hacían. Eran nuestros guías, nuestros pensadores, los diseñadores del bien mayor. Pero esto era distinto, algo que saltaba por encima de la razón y se conectaba de golpe con mis instintos más básicos. Descarté la idea como un mero cansancio, como el reverencial impacto que cualquier torre experimentaría ante una presencia así. Debería haberlo visto como la primera grieta en los cimientos de todo lo que yo aceptaba como verdad. La operación de sumisión avanzó con una precisión impecable durante los días siguientes, tal como indicaban los manuales. El gobernador planetario, confrontado con una superioridad tecnológica abrumadora y la oferta de unirse en lugar de ser aniquilado, cedió el continente principal con escasa oposición. Algunos grupos humanos se replegaron hacia las tierras altas del sur, una amalgama de tropas militares y civiles huidos, aunque no representaban un peligro real. A mi equipo le tocó vigilar un depósito de datos, un edificio achaparrado y blindado repleto de bancos de coitadores zumbantes y pantallas olíticas parpadeantes. Los humanos lo habían dejado tan a toda prisa que sus comidas seguían a medio comer sobre las mesas de trabajo, con tazas de algún líquido estimulante ya frío y cuajado. Nos escoltaban un grupo de técnicos Earthcast, dirigidos por un Tower mayor llamado Fiora Borkan Novarti. Mientras mi escuadrón aseguraba el perímetro, los especialistas recorrieron el lugar, conectando sus aparatos a la tecnología humana y extrayendo cuanto la comandancia considerara útil. Novarti no se parecía a ningún Earthcast que hubiera conocido hasta entonces. La mayoría hablaban en voz baja, absortos por completo en sus cometidos específicos, y solo interactuaban con los guerreros de fuego para hablar de ajustes en los equipos. Sin embargo, Novarti me buscó en un momento de calma, con la mirada encendida por una vehemencia que chocaba con su rol en la casta. «Es el tercer mundo imperial que proceso», me soltó de sopetón, con tono quedo, aunque nos hallábamos alejados del resto. El esquema de los datos sigue un patrón idéntico. Textos religiosos, archivos administrativos, registros de producción industrial, pero siempre hay lagunas, shazui, omisiones intencionadas. No captaba por qué me contaba eso a mí, un guerrero de fuego sin autorización ni motivo para lidiar con análisis de datos. Probablemente los humanos borraron la información delicada antes de huir, propuse, con ganas de retomar mi ronda de vigilancia. Novarti hizo un gesto brusco de rechazo. No borrada, sino clasificada, camuflada a la vista de todos en sus escritos sagrados. Los humanos infiltran datos militares y científicos en sus textos más venerados. Es astuto. Sus sacerdotes y sus combatientes forman un solo entramado. La fe y la violencia entrelazadas. «Informa de tus descubrimientos a la comandancia», le dije, incómodo con el rumbo de la charla. «Si tiene valor estratégico, lo sacarán a relucir». «Ya he informado», replicó, bajando aún más la voz. 3 veces mis evaluaciones se registran y después se entierran. Los Watercast censuran mis conclusiones antes de que lleguen a la comandancia. ¿Por qué harían eso, Shazui? ¿Por qué ocultarían el verdadero rostro de nuestro adversario a nuestras propias fuerzas armadas? Una oleada de inquietud me recorrió, pero al instante la sustituyó una serenidad profunda, aplastante, que allanó las aristas afiladas de la duda. Claro que la comandancia sabía lo que hacía. Los Watercast manejaban la información en pro del bien mayor. La curiosidad personal debía someterse a la armonía colectiva. «Tus interrogantes rayan en la desobediencia, Fiora», respondí, asombrado por el filo en mi tono. «Vuelve a tus tareas». Él se encogió como si lo hubiera abofeteado y luego agachó la vista. «Por supuesto, Shazui. Me excedí. Por el bien mayor». «Por el bien mayor». Repetí las palabras que salían de mi boca con una precisión mecánica. Di cuenta de la charla a mi superior, como marcaba el protocolo. Cualquier indicio de discordia o duda sobre la comandancia debía registrarse y resolverse de inmediato. Shazel-Kais me agradeció mi alerta y me garantizó que el asunto se trataría como correspondía. Nunca volví a ver a Fiora Novarti. En ese momento supuse que lo habían reubicado. No indagué más. La primera semana de ocupación transcurrió sin contratiempos notables.
La resistencia humana era dispersa e ineficaz, limitada sobre todo a sabotajes en maquinaria y artefactos explosivos primitivos que nuestros sensores detectaban con antelación. Dirigí patrullas por los barrios residenciales, imponiendo toques de queda e identificando a humanos con habilidades especializadas que pudieran servir al imperio. Fue en una de esas rondas cuando me topé con la niña humana. Surgió de repente entre dos bloques de viviendas, una silueta menuda ataviada con un mono sucio de varias tallas superior, su rostro cubierto de mugre, el pelo enmarañado e irregular. No podía tener más de 7 u 8 ciclos según los baremos humanos. Mi equipo apuntó las armas por instinto, con los visores de puntería titilando. Les ordené que se detuvieran y avancé solo. La niña no corrió. Se plantó firme, alzando la vista hacia mi armadura de batalla, con una expresión que no supe descifrar. No era exactamente temor, sino algo más endurecido, algo que superaba sus años. ¿Dónde están tus guardianes?, le pregunté, mientras los altavoces de mi armadura convertían mis palabras en un gótico burdo. Ella no contestó. En cambio, metió la mano en un bolsillo y sacó algo, extendiéndomelo. Un objeto diminuto que reflejaba la luz tenue. Aumenté el zoom de mi visor. Un colgante rudimentario de águila, el emblema de la devoción humana hacia su emperador cadáver, forjado en un metal barato y desgastado por el uso constante. «Tómalo», dijo, la primera palabra humana que oía dirigida directamente a mí desde nuestro descenso al planeta. «El emperador protege». Debería haberlo requisado al instante. Los iconos religiosos eran material prohibido según los protocolos de ocupación, para ser recogidos y destruidos en pos de una reeducación cultural. Pero algo en su mirada, en la solemnidad del gesto, me hizo vacilar. «Guárdate tu amuleto», le respondí. «Regresa a tu morada. Está vigente el toque de queda». Siguió ofreciéndome el colgante, con el brazo firme. «Para ti. ¿Lo necesitas?» Uno de mis compañeros se movió, impacientándose. «Shazui, deberíamos detenerla y procesarla. Localizar a sus parientes adultos». Antes de que pudiera replicar, la niña avanzó con una rapidez inesperada. Apretó el colgante contra la pierna acorazada de mi traje de batalla y luego se giró, huyendo entre las unidades habitacionales. Debería haberla perseguido, debería haber informado del incidente. En su lugar me agaché y recogí el colgante del suelo, donde había caído tras rozar mi armadura. Lo observé. Aquel pedazo insignificante de superstición humana, y experimenté una sensación imprevista. Curiosidad. ¿Qué impulsaba a una niña a brindar protección a un invasor? ¿Qué clase de fe resistía la conquista y la ocupación? Me quedé con el colgante, ocultándolo en un compartimento de mi traje de batalla, la primera infracción directa a los protocolos en toda mi carrera. Me convencí de que era una elección táctica, de que comprender la psicología enemiga suponía inteligencia valiosa. Pero ya entonces sabía que era otra cosa, una grieta minúscula en la unidad perfecta de propósito que había marcado mi vida. Aquella noche, en la soledad de mis aposentos asignados, examiné el colgante con mayor detenimiento. El águila estaba estampada de forma tosca, con alas asimétricas y detalles borrados por el roce continuo. En el reverso, una inscripción casi ilegible. La fe resguarda el alma cuando la armadura flaquea. Me vi dándole vueltas una y otra vez entre los dedos. El metal ajeno se calentaba contra mi piel. Mi adiestramiento me había inculcado desdeñar la religión humana como una superstición primitiva, un instrumento de control empleado por sus élites para dominar a las masas. Pero este objeto menudo se había entregado sin reservas, propuesto como auténtica salvaguarda de un ser a otro. Sugería una visión del mundo que jamás había contemplado, en la que los lazos podían existir al margen de las jerarquías rígidas de casta y mando. Guardé el colgante, inquieto por ideas que parecían surgir de más allá de mí mismo. Necesitaba lucidez, concentración, un renovado compromiso con mi misión. Decidí asistir al discurso vespertino del etéreo, algo que no hacía desde nuestro aterrizaje inicial. La plaza central se había transformado en un espacio de reunión, adornado con los emblemas del imperio en primer plano. Los Tau de todas las castas se congregaron al caer el crepúsculo, organizados en filas precisas según rol y jerarquía. Me situé junto a otros guerreros de fuego, con nuestras armaduras relucientes bajo la iluminación artificial instalada en el asentamiento. El etéreo Aun-Kas subió al podio con esa gracia fluida que ya había apreciado. Al recorrer con la vista a la asamblea, una oleada de serenidad me invadió, disipando la confusión de mis reflexiones previas. Su mera presencia actuaba como un bálsamo,
reajustando mi visión, restituyendo el equilibrio a mi espíritu. Habló de avances, de la incorporación de este mundo al imperio, del bien mayor que impulsaría a todas las especies hacia su máximo esplendor. Sus palabras fluían como un arroyo, frescas y nítidas, colmando cada vacío en mi interior. Me sorprendía sintiendo, sonriendo, recuperando la certeza absoluta que siempre me había orientado. Al referirse a los humanos, empleó expresiones como raza joven y visión restringida. Su voz compasiva, casi tierna, como la de un adulto hablando de infantes. Aprenderían, nos garantizó. Comprenderían la superioridad de nuestro sendero, la inexorabilidad de nuestra doctrina. Aquellos incapaces de ajustarse recibirían funciones idóneas, sus virtudes aprovechadas, sus limitaciones atendidas. Era impecable, era sublime. Era todo cuanto había consagrado mi existencia a forjar. Entonces, ¿por qué una vocecita insistía en lo más hondo de mi mente, planteando interrogantes que nunca antes me había formulado? ¿Por qué la imagen de la niña humana tendiéndome su colgante perduraba cuando las demás dudas se habían desvanecido? ¿Y por qué, al observar a mis compañeros Tau, solo veía una satisfacción vacía en cada rostro, como si no fuéramos entidades individuales, sino células de un solo cuerpo, avanzando al unísono? Un solo propósito, una sola mente, una sola voluntad. El discurso finalizó con la afirmación clásica del bien mayor. Miles de voces resonando al unísono, la mía entre ellas. Las palabras brotaron de mis labios con fluida costumbre, pero por primera vez las percibí como ajenas, como si otro ser las pronunciara a través de mí. Regresé a mis aposentos, inquieto, no por las palabras del etéreo, sino por mi propia respuesta ante ellas. La serenidad que había experimentado en su compañía era auténtica, abrumadora, total, pero también falsa. Como si se hubiera impuesto desde el exterior en lugar de surgir de una comprensión real o una convicción profunda, el sueño me evadió aquella noche. Me quedé despierto, atento a los ruidos desconocidos de un planeta extraño, rumiando ideas que parecían cada vez más arriesgadas. Recordé al técnico de tierra envío, Ovati, sus preguntas apremiantes, su desaparición posterior. Pensé en la niña humana, su ofrenda solemne. Evocé la lealtad inquebrantable que había sentido ante el Atherial y cómo se desvanecía con rapidez una vez que él dejó de estar frente a mí. Algo fallaba, no en el bien mayor, no en el imperio, sino en mí mismo. Estaba sintiendo dudas, un estado que me habían enseñado a ver como una enfermedad, un error en el pensamiento Tau adecuado que demandaba corrección inmediata. Debería presentarme en el centro médico, solicitar una evaluación, aceptar el tratamiento que devolviera mi armonía con la voluntad colectiva. En cambio, extendí la mano hacia el colgante oculto bajo mi esterilla de descanso. Lo apreté en mi puño cerrado, notando cómo sus bordes se clavaban en la palma. La fe protege el alma cuando la armadura defrauda. ¿Cuál era mi armadura? Mi traje de combate, mi adiestramiento, mi certeza absoluta en la justicia del bien mayor. Todo ello flaqueaba ahora, resquebrajándose como hielo bajo una carga para la que no estaba preparado. La mañana siguiente trajo órdenes frescas. La resistencia humana en las tierras altas del sur se había vuelto más organizada, efectuando emboscadas rápidas contra nuestras líneas de suministros. Mi unidad recibió la misión de una expedición de castigo para localizar y destruir la estructura de mando de la rebelión. Desplegamos al alba una fuerza combinada de equipos de asalto y vehículos acorazados. Di la bienvenida a la nitidez de las operaciones bélicas tras el desorden de la noche anterior. En la lucha, el objetivo era directo: sobrevivir, cumplir la tarea, salvaguardar al grupo. Las interrogantes filosóficas que me habían atormentado resultaban lejanas e insignificantes ante las urgencias tácticas del momento. Las tierras altas eran escarpadas, cubiertas de densos bosques, con cañones profundos y bancos de niebla repentina que perturbaban nuestros sensores. Los humanos habían elegido su escondite con astucia, aprovechando al máximo el relieve natural. Nuestro progreso fue pausado, sistemático, con drones exploradores adelantándose al grueso de la tropa para detectar peligros y posiciones enemigas. Fue cerca del mediodía cuando topamos con las primeras huellas de una oposición estructurada. Trampas rudimentarias pero eficaces habían sido colocadas en nuestra ruta prevista, placas de presión unidas a explosivos enterrados. Nuestros detectores localizaron la mayoría, pero un transporte en la retaguardia activó una mina, dañando una oruga de propulsión y dejándolo inoperable por el momento.
Mientras los especialistas reparaban el percance, aproveché para examinar con más detenimiento el entorno. Algo en la disposición de las trampas me perturbaba. Parecían ideadas no para causar el mayor estrago, sino para encauzar nuestro avance hacia un área más despejada y propicia. Shazel, transmití por Vox a mi superior. Creo que estas colocaciones son orientadoras en vez de letales. Podrían estar conduciéndonos a una zona de emboscada. Hubo una pausa antes de que Kais contestara, su tono gélido. Se ha registrado tu observación, Shazui. Sin embargo, el mando ha establecido nuestra trayectoria según un análisis estratégico exhaustivo. Seguiremos el plan indicado. Quise objetar, argumentar que la coyuntura táctica había variado, que la observación in situ debía prevalecer sobre los esquemas previos. Pero la disciplina me contuvo. Ya había atraído miradas con mi informe sobre Obati. Insistir más me etiquetaría como inestable, quizá infiltrado. Avanzamos por la ruta marcada, adentrándonos en un amplio valle flanqueado por laderas boscosas empinadas, terreno ideal para una celada. Cada instinto me alertaba, demasiado expuesto, demasiado previsible. Pero las órdenes eran órdenes, y progresé con mi escuadrón, sensores al máximo, sistemas de armas cargados y dispuestos. El asalto, cuando llegó, no provenía de los humanos. Un emisario de Agua Envío nos había acompañado en la expedición, un Tau esbelto y de voz suave llamado por Rodalith Mayan. Viajaba en el vehículo de mando junto a Shazel Kais, sin duda para gestionar cualquier chance diplomática que surgiera de la operación. Le había prestado escasa atención, ya que los asuntos de Agua Envío rara vez se cruzaban con las acciones de combate en primera línea. Al llegar al corazón del valle, Mayan solicitó detener la columna, alegando la necesidad de montar un repetidor de comunicaciones con el mando. Era una petición inusual en el T. En pleno territorio hostil, Kais lo autorizó sin rechistar. La columna se detuvo, conservando las posturas defensivas mientras se instalaba el equipo de comunicaciones. Vi cómo Mayan se acercaba a Kais con premura, señalando con gestos las crestas boscosas que nos rodeaban. No pude captar su diálogo, pero la actitud de Kais se transformó, tornándose más vigilante, más concentrada. Al instante, transmitió instrucciones frescas por la red de mando. A todas las unidades, objetivos prioritarios detectados, elementos de mando humano avistados en el sector 7, cresta noreste. Dirigir el poder de fuego a las coordenadas marcadas. Las pantallas tácticas se actualizaron con los datos de puntería. Dudé un momento, examinando la información. La zona indicada no registraba firmas térmicas, ni movimiento, ni rastro alguno de presencia humana. O bien su tecnología había progresado de golpe hasta lograr un sigilo impecable, o estábamos disparando a la nada. Shazel, solicito verificación de los datos del blanco, comuniqué por Vox. Mis sensores no detectan enemigos en las coordenadas señaladas. Cumple tus órdenes, Shazui, replicó de inmediato. Dispara a discreción. A mi alrededor, los demás equipos de trajes de combate ya orientaban sus sistemas armamentísticos, listos para desatar una andanada sobre el bosque vacío. Me quedé paralizada, atrapada en un dilema de mandatos opuestos. El deber exigía sumisión, el adiestramiento pedía comprobación antes de malgastar munición. Algo más hondo, algo innombrable, me impulsaba a comprender qué demonios pasaba. Cambié mi Vox a un canal privado con mi equipo de fuego. No disparéis, ordené. Mantened la posición y la alerta de combate, pero no ataquéis los blancos designados sin confirmación visual. Las luces de acuse de recibo de mis compañeros parpadearon en verde en mi pantalla. Confiaban en mí, me secundaban sin vacilar, como yo siempre había seguido a mis superiores. Lo que hacía era un acto de desobediencia, quizás motín en zona de guerra. Aún así, no podía obligarme a disparar contra un objetivo fantasma. El resto de la expedición no albergaba tales escrúpulos. Descargas de pulsos, salvas de misiles y emisiones de plasma brotaron de decenas de puntos, todos convergiendo en la cresta boscosa. El bombardeo resultaba apabullante, reduciendo árboles a astillas, pulverizando rocas, elevando columnas de humo y escombros al cielo despejado. Si allí había habido humanos, ahora estaban vaporizados, borrados del mapa. Mientras la salva proseguía, escaneé la cresta contraria, la ladera opuesta a nuestro fuego concentrado. Un destello de actividad atrajo mi mirada. Amplifiqué mi visión, ajustando por el humo y el polvo que ahora invadían el valle. Humanos, no en la cresta que arrasábamos, sino en la pendiente ignorada al otro lado. No un grupo de resistentes desorganizados, sino soldados uniformados que se desplazaban con orden y determinación.
Portaban armas pesadas, instalándolas con maestría experta, posicionándose para disparar con líneas de tiro directas hacia nuestra columna. Shazel, fuerzas enemigas confirmadas en la cresta oeste, informé con urgencia. Armamento pesado en despliegue. Pido autorización para atacar blancos reales. Silencio. El canal de mando callaba mientras nuestras tropas seguían machacando la ladera este vacía. Observé atónita cómo los humanos terminaban sus preparativos sin oposición, sus cañones ya apuntando a nuestra posición vulnerable. Tenía segundos para decidir algo que cambiaría mi destino para siempre. Obedecer y ver masacrados a mis compañeros Tao por un error táctico inexplicable, o improvisar por mi cuenta, salvando vidas pero etiquetándome como rebelde. A todas las unidades del equipo de fuego Kouhui, transmití a mi escuadra. Nuevos blancos asignados, coordenadas de la cresta oeste a continuación, atacada al momento. Mi pantalla reflejó la duda de mis compañeros, sus indicadores oscilando entre obediencia y perplejidad. Luego, uno a uno, se alinearon con mis datos de puntería, redirigiendo el fuego hacia la amenaza genuina. Descargas de pulsos surcaron desde nuestra posición, impactando los emplazamientos humanos justo cuando se disponían a disparar. La sorpresa fue absoluta. Nuestra ráfaga sincronizada eliminó sus equipos de armas pesadas en los primeros instantes del choque. Los humanos supervivientes se dispersaron, buscando refugio, respondiendo con tiros aislados e ineficaces. A todas las unidades de la expedición, anuncié por el canal general, rompiendo por completo el protocolo. Blancos prioritarios en la cresta oeste. Varios emplazamientos de armas pesadas. Cresta este despejada, sin presencia enemiga verificada. Redirigir fuego de inmediato. La reacción no fue la prevista. En vez de un reajuste táctico, un equipo de seguridad de nuestras propias filas empezó a avanzar hacia mí, sus armas activadas pero aún no dirigidas contra mí. La voz de Shazel Case irrumpió en el estruendo de la batalla, gélida y exacta. Shasui Tvar, quedas relevada del mando. Desactiva tu traje de combate y prepárate para evacuación. Equipo de seguridad, escoltada a la Shasui de vuelta al campamento base para evaluación. No daba crédito a lo que ocurría. Mi equipo acababa de evitar una matanza inminente, había localizado y combatido la amenaza real. Amenaza, mientras el resto de nuestras tropas malgastaba munición en una ladera desierta. Sin embargo, me trataban como si hubiera perpetrado una grave infracción. El equipo de seguridad rodeó mi ubicación. 4 trajes de batalla con armas ahora apuntadas directamente hacia mí. Mi propio grupo se mantuvo en su sitio, indeciso, dividido entre acatar a su superior directo y al comandante de la expedición. «Bajad las armas», les ordené por nuestro canal privado. «Seguid combatiendo contra las fuerzas enemigas, proteged la columna». Dudaron un instante, pero luego obedecieron, volviendo su foco a las posiciones humanas mientras el equipo de seguridad se aproximaba a mí. Desactivé los sistemas de mi arma, aunque mantuve el traje en funcionamiento, reacio a exponerme por completo hasta comprender qué ocurría. Mientras me apartaban del frente, el grueso de nuestras unidades por fin redirigió su artillería hacia las verdaderas posiciones humanas, reconociendo con retraso el peligro que yo había detectado. El enfrentamiento duró poco, y fue desigual en cuanto aplicamos toda nuestra potencia de fuego de manera adecuada. Los humanos habían escuandado su elemento sorpresa y nuestra tecnología superaba con creces sus recursos. Me llevaron de vuelta a la base avanzada bajo custodia. Los controles externos de mi traje de batalla bloqueados, reducido al rol de cautivo en lugar de guerrero experimentado. El recinto había variado en los días transcurridos desde que partiera nuestra expedición punitiva. Se habían añadido protocolos de seguridad extra, con funcionarios de Watercast ahora presentes de forma ostensible en todas las operaciones de mando. Flotaba una tensión palpable en el ambiente, un cansancio evidente entre los guerreros de fuego que vi durante mi trayecto escoltado hasta el centro de detención. Me mandaron salir de mi traje de batalla, que luego se llevaron para su revisión técnica. Sin mi armadura, ataviado solo con el mono corporal, prenda interior, me sentía expuesto, desprotegido. Me condujeron a una habitación diminuta sin ventanas, equipada con un banco metálico solitario, un dron de vigilancia flotando en silencio en un rincón, y la puerta se cerró a mi espalda con un siseo neumático. Me quedé sentado a solas durante lo que parecieron horas, repasando los sucesos que me habían conducido hasta allí. La niña con su colgante. Las interrogantes de los técnicos de Earthcast. La orden absurda de disparar a una cresta vacía ignorando el riesgo real. Nada encajaba con los pilares del bien mayor tal como yo los concebía. Eficiencia, concordia, supervivencia colectiva.
Esos eran los fundamentos de nuestra civilización. No obstante, lo que había presenciado resultaba ineficaz, discordante, potencialmente catastrófico para la supervivencia compartida. Cuando la puerta se abrió al fin, anticipaba encarar a Hazel Case o tal vez a un oficial de seguridad. En su lugar, entró solo el emisario de Watercast, el pobre Owen. Me observó con una expresión indescifrable, luego indicó al dron de vigilancia que se apagara. Descendió al suelo, sus sensores ópticos atenuándose. «Has generado un verdadero dilema, Shasui Tabar», dijo con voz suave, casi amable. «Un guerrero de fuego que razona por su cuenta, que desafía instrucciones, que percibe lo que no debería». «Vi humanos preparándose para asaltar nuestra posición», respondí, manteniendo mi tono sereno. Neutralicé una amenaza confirmada mientras la expedición derrochaba recursos en una colina deshabitada. Mis decisiones salvaguardaron a nuestras tropas. Owen hizo un gesto de conformidad. En efecto, obraste con lógica estratégica, incluso valentía, y ahí radica el inconveniente. Se acercó más, examinándome como si fuera un objeto de estudio. Dime, ¿has tenido pensamientos inusuales últimamente? ¿Recelos hacia las resoluciones del mando? ¿Interrogantes sobre la esencia de nuestra sociedad? Vacilé. Esto no era una mera sesión disciplinaria. Mi réplica podría sellar mi destino. He cumplido con mis obligaciones como se espera, declaré con tiento. Si mis actos recientes parecieron rebeldes, acepto la sanción que se considere justa. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Owen, tan veloz que casi la imaginé. Una contestación diplomática. Quizás haya rasgos de Watercast en tu linaje. Me rodeó despacio, prosiguiendo en ese tono afable. Pero no has respondido a mi consulta. ¿Has sentido dudas? Recordé el colgante oculto en mis aposentos. La desconexión extraña durante el discurso del etéreo, las dudas que habían surgido en mi mente sin invitación ni agrado. Todos atravesamos instantes de indecisión, afirmé. Por eso existen las castas, la jerarquía de mando, la orientación de los etéreos para aportar lucidez cuando las personas titubean. Una réplica de manual, replicó Owen deteniéndose frente a mí, pero no sincera, no íntegra. Sacó del bolsillo de su túnica un diminuto artefacto, el colgante Aquila. Mi respiración se entrecortó sin querer. Esto se halló entre tus pertenencias, un símbolo religioso humano, material prohibido, sedicioso. ¿Puedes justificar su existencia? No tenía sentido negar o eludir, la prueba estaba en su palma. Una niña humana me lo entregó en una patrulla. Lo conservé para comprender mejor la psique del adversario, sin declararlo, sin entregarlo para su escrutinio. Lo mantuviste oculto, reservado. Tal vez una pequeña revuelta, una fisura en la perfecta armonía de tu lealtad al bien mayor. Mayan hizo girar el colgante entre sus dedos, igual que yo lo había hecho. ¿Sabes lo que esto significa para ellos? Este emblema de cadáver. Negué con la cabeza. Esperanza, murmuró, bajando el tono de voz. Esperanza que va más allá de la muerte. Esperanza que desafía la lógica, las pruebas, incluso la propia realidad. Los humanos creen que su emperador los vigila aún después de muerto, que su forma rota y en descomposición de alguna manera los resguarda a través de la inmensidad del espacio y el tiempo. Cerró el puño sobre el colgante. Absurdo, por supuesto, una superstición primitiva, pero lo bastante potente como para que un niño se lo ofreciera a un invasor, pensando que podría proteger incluso un alma seno. No supe qué contestar. La charla había virado hacia un rumbo que no podía haber previsto. Mi posada parecía casi reflexiva en lugar de acusadora. «Estás sufriendo una degradación neuronal, Shasuba», soltó de repente, cambiando a un tono de frialdad clínica. «Una afección poco común pero registrada en ciertos miembros del Firecast tras exposición prolongada al combate. Se muestra como una mayor autonomía en el pensamiento, dudas sobre las jerarquías consolidadas y una respuesta atenuada a la influencia etérea. Afortunadamente, se puede curar. Degradación neuronal. Jamás había oído hablar de algo así. Sin embargo, explicaría los cambios que venía notando, la creciente desconexión entre mis ideas y la voluntad compartida del imperio. «¿Cuál es el remedio?», pregunté, mientras un temor helado empezaba a bullir en mis entrañas. «Resecuenciación genética, refuerzo de las vías neurales, nada de lo que preocuparte». Mayan se dirigió a la puerta. «Te llevarán a un centro médico especializado. Tras el proceso, volverás al servicio con el historial limpio. Este desvío se borrará». Algo en su forma de hablar, en la neutralidad calculada de su rostro, activó una alarma en lo más hondo de mis instintos de soldado.
Esto no era una derivación médica, era otra cosa, algo que no me contaba del todo. ¿Y si rechazo el tratamiento? La pregunta se me escapó antes de sopesarla. Mayan se detuvo, de espaldas a mí. ¿Rechazar? ¿Por qué iba un Taulel a negar un cuidado médico esencial? A menos que... Se giró despacio. A menos que la degradación sea más grave de lo que el primer examen revela. Me quedé callado, consciente de pronto de que me hallaba en una bifurcación que no había divisado venir. Cada palabra, cada movimiento ahora decidiría un sendero del que quizás no pudiera desviarme. «Descansa, Shazui», dijo Mayan, con la voz de nuevo suave, casi compasiva. «El transporte médico llega mañana, te atenderán como es debido». Una vez se fue, el dron de vigilancia se encendió de nuevo, su sensor óptico clavado en mí sin parpadear. Me tendí en el banco duro, contemplando el techo liso e impersonal, repasando en la cabeza las palabras de Mayan. Degradación neuronal, una dolencia médica que casualmente justificaba el pensamiento autónomo, un remedio que me reintegraría a la sintonía con la voluntad colectiva. Sonaba lógico, hasta ventajoso, pero todos mis sentidos me alertaban de que lo que me esperaba en ese centro médico especializado no era una cura, sino algo mucho más sombrío. Pensé en Ovati, el técnico Earthcast, que había indagado demasiado y había vanishing. Pensé en la orden inexplicable de disparar a una cresta desierta y en cómo me habían apartado tan rápido cuando señalé la amenaza real. Pensé en la serenidad absoluta que sentía en presencia de la Therial, cómo barría toda incertidumbre, toda interrogante, todo pensamiento propio. ¿Y si no era inspiración ni vínculo espiritual? ¿Y si era algo más concreto, más biológico? Quizás una influencia bioquímica, un mecanismo de control feromonal que eludía la mente consciente y actuaba directo sobre el sistema nervioso. La noción era herética, impensable. Pero una vez planteada, no se podía ignorar. Explicaría tantas cosas. La obediencia inquebrantable de todas las castas a los etéreos, la armonía instantánea de las especies conquistadas al exponerse a la presencia etérea, la rara degradación neuronal en aquellos que de algún modo resistían esa influencia. Si era cierto, todo lo que creía de nuestra sociedad era una farsa. El bien mayor no era una elección filosófica, sino una esclavitud. Nuestra preciada unidad, no fruto de una cultura superior, sino de un dominio biológico. No pude conciliar el sueño. Mi cerebro volaba por escenarios, consecuencias, salidas. Al amanecer, tomé una resolución. No podía someterme a ese tratamiento que me aguardaba. Tenía que huir, buscar pruebas, comprender qué pasaba, no solo conmigo, sino con toda mi especie. La chance surgió en el ciclo de la comida matutina. Un solo guardia trajo la bandeja de alimento, desactivando por un instante el sello de la puerta. Fue descuidado, ausente, quizás dando por hecho que un Tau compañero, aún investigado, no representaba un peligro verdadero. Me habían adiestrado en combate sin armas, mis reflejos afilados por años de manejo de trajes de batalla. Él ni siquiera lo vio. Con la huelga a punto de estallar, le quité su arma de mano y el dispositivo de comunicaciones, y avancé con rapidez por el centro de detención. Estaba poco vigilado. La mayor parte de los efectivos de seguridad se destinaban a mantener a raya a la población humana, en lugar de vigilar posibles fugas internas. Solo me topé con 2 vigilantes más antes de llegar a una salida exterior, y ambos cayeron ante disparos precisos de aturdimiento, sin tiempo para alertar a nadie. Afuera, el alba empezaba a clarear sobre el asentamiento humano ocupado. Me mantuve en las sombras, recorriendo pasadizos de servicio y túneles de mantenimiento, esquivando las vías principales donde las patrullas serían más intensas. Mi objetivo era el centro de mando, en concreto el depósito seguro de datos donde Ovati había estado trabajando. Si existía alguna prueba de lo que intuía, estaría allí, oculta en archivos clasificados pero no borrada por completo. La protección externa del centro de mando era imponente, pensada para repeler insurgentes humanos más que para retener a fugitivos Tau, pero sus sistemas internos funcionaban con protocolos de reconocimiento que aún validaban mi firma genética y mi rango. El escáner de la entrada secundaria me dejó pasar con un pitido suave, reconociéndome como personal autorizado a pesar de mi situación actual. Avancé a toda prisa por los pasillos desiertos, sabiendo que la alarma se extendería en cuanto descubrieran mi fuga. El depósito de datos se hallaba en el núcleo del edificio, una sala de control climático repleta de servidores zumbantes e interfaces holográficas. Cerré la puerta a mi espalda, empleando los códigos de seguridad del guardia para anular los protocolos habituales de acceso. Ahora llegaba la parte complicada.
No era una técnica Earthcast. Mis conocimientos sobre sistemas de datos eran elementales y funcionales, no expertos, pero tenía lo suficiente para entrar en la interfaz principal de consultas e introducir parámetros de búsqueda, degradación neural, feromonas etéreas, control biológico, resistencia genética. El sistema procesó las solicitudes, rebuscando en terabytes de información recopilada de este planeta y enviada desde el Imperio. La mayoría de resultados estaban restringidos, exigiendo niveles de autorización muy por encima del mío, pero no todos. Algunos archivos eran solo clasificados, al alcance de cualquier operario de mando. Con el método adecuado, empecé a hallar retazos, fragmentos de un rompecabezas dispersos en diversas fuentes de datos. Investigaciones médicas sobre neurofisiología Tau, en especial las zonas cerebrales que gestionaban señales sociales y relaciones jerárquicas. Datos de secuenciación genética que revelaban variaciones sutiles entre castas, sobre todo en genes receptores olfatorios. Estudios conductuales realizados en grupos poblacionales antes y después del contacto etéreo. Nada de ello era explícitamente condenatorio. Nada lo declaraba de forma directa como yo sospechaba. Pero en conjunto, los pedazos dibujaban un esquema demasiado exacto para ser casualidad. La especie Tau había sido manipulada, nuestra genética alterada a lo largo de generaciones para reaccionar a señales bioquímicas específicas producidas solo por la casta etérea. Estábamos hechos para la obediencia, para la cohesión, para el sometimiento a una voluntad superior que no era abstracta, sino química. Estaba tan inmerso en mi hallazgo que casi no noté el cambio en los sonidos ambientales del edificio. El leve altero en los flujos de aire, el eco lejano de botas avanzando con determinación en vez de por rutina. Me habían localizado. El momento de investigar había terminado. Ahora se trataba de sobrevivir. Descargué los datos que pude en un dispositivo portátil. Luego consulté los planos del edificio en busca de una vía de escape que eludiera a las fuerzas de seguridad que se aproximaban. Un conducto de mantenimiento unía la sala de servidores con un sistema externo de refrigeración pensado para que los técnicos accedieran sin interrumpir el funcionamiento. Sería estrecho, pero transitable. Acababa de quitar el panel de acceso cuando la puerta del depósito retumbó con un golpe fuerte. Estaban forzando la entrada de seguridad, segundos, no minutos, antes de que cruzaran el sello. Me colé en el angosto conducto, cerrando el panel tras de mí, y empecé a reptar por la oscuridad, orientándome solo por las tenues tiras de iluminación de emergencia en el suelo. El conducto acababa en una carcasa exterior para el equipo de control climático, una estructura grande junto al centro de mando, pero fuera de su perímetro de seguridad directo. Salí a la luz matutina, cegado por un instante tras la negrura del pasadizo. Las alarmas lejanas ya sonaban por todo el asentamiento. Mi evasión era oficial. Todas las fuerzas estarían en alerta máxima. Necesitaba abandonar el planeta. Una misión imposible para una fugitiva solitaria, sobre todo sin contactos ni medios. Pero contaba con una ventaja. El dominio profundo de los protocolos Firecast, los patrones predecibles de búsqueda y encierro que ahora pondrían en marcha. Esperarían que huyera hacia afuera, rumbo a la zona salvaje más allá del límite del asentamiento, como haría cualquier prisionero en fuga por lógica. En cambio, me adentré más en la zona controlada, hacia el espaciopuerto donde nuestras naves realizaban envíos regulares a la flota en órbita. Si lograba entrar en un transbordador de carga, tal vez incluso esconderme. A bordo de un transporte mayor, tal vez podría eludir la persecución inmediata. Después de eso, el porvenir era un interrogante, un vacío en mi estrategia táctica. El espaciopuerto bullía de movimiento. Obreros de tierra cargando provisiones, guardias de fuego revisando listas de carga y vigilando las entradas. Me mantuve oculto, observando rutinas, debilidades, posibilidades. Un elevador de mercancías manejado por un solo trabajador de tierra captó mi interés. Trasladaba contenedores desde un almacén hasta un transbordador en espera. Su conductor parecía exhausto, actuando con la precisión robótica de quien repite la misma labor durante horas interminables. Aguardé a que volviera al depósito, luego crucé con rapidez el terreno despejado que separaba mi escondite del aparato estacionado. Todos mis sentidos alerta ante cualquier indicio de ser descubierto, cada fibra muscular preparada para reaccionar al instante si me interceptaban. Pero llegué al vehículo sin contratiempos, arrinconándome de forma incómoda en la cabina del operador, apretujado tras los asientos. Cuando el obrero regresó, solo echó un vistazo superficial a los mandos antes de retomar su trayecto.
El elevador cobró vida con un zumbido, avanzando con pesadez hacia la plataforma de aterrizaje del transbordador. Me quedé inmóvil por completo, regulando mi respiración, deseando fundirme con los mecanismos que me rodeaban. La atención del trabajador estaba fija en su labor, y su cansancio actuaba como barrera para mi intrusión. El elevador se detuvo junto al transbordador, donde otro operario indicaba cómo descargar los contenedores. Observé por una rendija estrecha mientras fijaban las cajas en la bodega del transbordador, midiendo el instante preciso. Una vez colocado el último contenedor, los obreros charlaron un momento y se apartaron para verificar los datos del manifiesto. La bodega del transbordador seguía accesible, su interior en penumbras y sin vigilancia temporal. Me deslicé con la agilidad innata de mi linaje, pasando del elevador al transbordador en 3 zancadas amplias, introduciéndome en las oscuras entrañas de la carga antes de que los trabajadores regresaran. Con el pulso acelerado, me acomodé entre 2 contenedores asegurados, invisible a una ojeada rutinaria, pero con visión directa hacia la entrada de la bodega. Los minutos se alargaron hasta formar 1 hora mientras ultimaban los preparativos. Escuché las voces amortiguadas de la tripulación del transbordador efectuando revisiones previas al despegue. Noté las leves vibraciones al activarse los sistemas. Luego, las puertas de la bodega se cerraron con un siseo hidráulico, sumiendo el espacio en tinieblas salpicadas solo por débiles luces de estado en los contenedores. El transbordador despegó con una aceleración que me aplastó contra el metal inflexible de las cajas. Ascendíamos, liberándonos del pozo gravitatorio del planeta, dirigiéndonos hacia la flota en órbita. Había burlado la caza inmediata, pero mi predicamento seguía siendo crítico. Ser detectado en el transbordador implicaría una detención inmediata, sin escapatoria, en el reducido ámbito de la nave. El viaje hasta la flota fue corto, ya que el transbordador estaba concebido para traslados veloces entre superficie y espacio. Percibí el cambio en los motores al acercarnos a la bahía de acoplamiento de un buque mayor. La desaceleración mientras los mecanismos automáticos nos posicionaban, el leve temblor al engancharse los clamps de atraque. Voces nuevas ahora. La tripulación del transbordador coordinando con el personal de la bahía. La carga se descargaría, examinaría y repartiría. Mi margen de maniobra se contaría en segundos, la frontera entre ser hallado y prolongar mi huida desesperada. Las puertas de la bodega se abrieron, exponiendo el vasto interior de lo que parecía un navío de suministros, más grande que una fragata de combate y orientado a la logística en vez de al enfrentamiento. Proporcionaba más rincones para ocultarme, más elementos para aprovechar. Vi cómo los operarios iniciaban la descarga metódica de contenedores, contrastando detalles del manifiesto con las marcas de la carga. Esperé a que se concentraran en una caja al fondo de la bahía, entonces salí de mi refugio, avanzando sigilosamente por las sombras del armazón de atraque. Un pasillo de servicio se abría desde la bahía principal, probablemente enlazando con zonas de mantenimiento por toda la nave. Entré sin dudar, alejándome del sitio de mi llegada. El pasillo se adentraba en el buque, ramificándose en un laberinto de túneles de reparación, pozos de acceso y vías secundarias pensadas para equipos técnicos más que para la tropa habitual. Me guié por las señales sutiles del diseño naval, los esquemas estandarizados que seguían todas las naves de la flota. Las zonas centrales estarían atestadas, protegidas, vigiladas. Los sistemas periféricos, sobre todo el manejo de residuos y el control ambiental, serían en gran parte automáticos y con escasa supervisión. Me dirigí a una subsección de reciclaje de agua, un lugar húmedo y angosto, repleto de aparatos purificadores y depósitos. El rumor incesante de las máquinas ocultaría cualquier ruido mío, y el ambiente hostil disuadiría visitas esporádicas de la tripulación. Localicé un panel de acceso para mantenimiento detrás de una hilera de filtros. Logré encontrar un hueco apenas suficiente para acomodarme, oculto a una simple mirada. Por primera vez desde que huí, me permití asimilar de verdad lo ocurrido, lo que había averiguado. El imperio al que había servido con lealtad, por el que había matado, en el que había creído con total convicción, se sustentaba en un control biológico más que en una verdad filosófica. El bien mayor no era una opción, sino una imposición, una correa bioquímica que ataba a todos a la voluntad de los etéreos, y yo ahora era inmune, o al menos resistente. Algo en mi neurofisiología se había modificado, permitiéndome percibir los mecanismos de control en su verdadera naturaleza. La degradación neural que Mayan había diagnosticado era en realidad libertad neural, la capacidad de razonar y dudar de forma autónoma, libre de la influencia etérea.
Revisé los datos que había descargado, examinándolos con más detenimiento ahora que mi supervivencia inmediata estaba provisionalmente asegurada. Los archivos médicos estaban fragmentados, incompletos, pero delineaban un patrón de respuestas neuroquímicas anómalas en ciertos miembros de la casta de fuego, sobre todo en aquellos con amplia experiencia en combates contra fuerzas enemigas concretas. Se mencionaba repetidamente el imperio de la humanidad, lo que indicaba que la exposición a patrones de pensamiento humano e incluso a su fervor religioso podría alterar de algún modo los mecanismos de control etéreo. El colgante del niño humano cobraba de repente un nuevo sentido. No era solo un objeto o un gesto supersticioso, sino quizás el detonante de mi despertar. ¿Acaso la cercanía a la fe humana había modificado mi neuroquímica? La hipótesis sonaba ridícula, pero las pruebas ante mí apuntaban a alguna correlación, si no a una causa directa. Más inquietantes resultaban los archivos que describían los protocolos de tratamiento para los afectados. No se trataba de una intervención médica suave, sino de una reprogramación neurológica agresiva, terapia génica para aumentar la sensibilidad a las feromonas etéreas, borrado selectivo de memorias para eliminar vivencias contradictorias, y para los considerados irrecuperablemente degradados, eutanasia camuflada como reasignación honorable a instalaciones de investigación especializadas. No habría sobrevivido al tratamiento conservando mi identidad. Lo que hubiera surgido habría lucido mi rostro, portado mi nombre, pero habría sido una cáscara vacía, un recipiente hueco rellenado con obediencia absoluta. Ese saber me dejó helado, a la deriva en un universo despojado de pronto de todo sentido. Todo por lo que había creído, por lo que había luchado, por lo que había estado dispuesto a morir, era una mentira meticulosamente urdida. No solo un engaño político o un instrumento de control social, sino una esclavitud biológica fundamental de toda mi especie. ¿Qué me quedaba ahora? No podía volver al imperio. No podía retomar mi rol en una sociedad que ahora veía como una prisión inmensa. Sin embargo, no tenía a dónde ir, ningún aliado. Ningún recurso más allá de mis propias habilidades y mi tenacidad. Estaba solo de una forma para la que ningún Tao estaba preparado, desconectado del propósito colectivo que definía nuestra existencia. Los sistemas de la nave zumbaban a mi alrededor, un latido mecánico que marcaba el flujo del tiempo mientras ponderaba opciones imposibles. ¿Podría contactar de algún modo con otros Tao? ¿Compartir lo descubierto? ¿Serían siquiera capaces de comprenderlo, con sus mentes aún encadenadas por lazos bioquímicos? ¿Podría la verdad liberarlos? ¿O solo me señalificaría como una aberración peligrosa que eliminar? Mis reflexiones se vieron interrumpidas por un cambio en los sonidos operativos de la nave. El zumbido constante de fondo varió de tono, con los sistemas de propulsión activándose a mayor potencia. Nos movíamos, acelerando lejos de la posición orbital. Necesitaba saber nuestro rumbo para contextualizar mi viaje involuntario. Salí con precaución de mi escondite, avanzando por los pasillos de mantenimiento hacia un punto de acceso a información. Toda nave contaba con terminales para que las tripulaciones técnicas supervisaran sistemas y consultaran datos navegacionales básicos. Encontré uno en una subestación de control ambiental, por suerte desierta en ese momento. La pantalla confirmó lo que los ruidos del motor sugerían. Habíamos roto la órbita y ahora seguíamos un vector de salida, ganando velocidad hacia el punto Manderville del sistema. Esto no era un trayecto rutinario de suministros entre el planeta y la flota orbital. Nos preparábamos para un tránsito warp, abandonando por completo el sistema Corvesa. Usé los códigos de seguridad que le quité al guardia para acceder a los parámetros de la misión. Nuestro destino era un puesto de investigación Tau, designado como esfera de exploración 9A12, situado en un sistema estelar previamente sin cartografiar, a varios saltos warp de distancia de Corvesa. El manifiesto enumeraba equipo científico, materiales especializados y especímenes de investigación biológica. Un escalofrío me recorrió al leer ese último elemento. ¿Qué clase de investigación biológica exigía su traslado a un enclave remoto, lejos de la esfera principal de expansión? Dado lo que ahora sabía sobre los métodos del imperio, sobre la auténtica esencia del control etéreo, sospechaba algo siniestro. Profundicé más, buscando datos adicionales sobre el puesto y su objetivo. La mayor parte de la información estaba clasificada por encima de mi nivel de acceso, pero hallé menciones a síntesis de feromonas y mejora de la obediencia neurológica. Estaban creando nuevos métodos de control, versiones más intensas de los lazos bioquímicos que ya sometían a nuestra especie.
Esa nave no era solo un buque de suministros. Transportaba componentes para la fase siguiente del sometimiento total, para reforzar las cadenas invisibles que nos ataban a la voluntad de los etéreos. Y yo ahora iba a bordo, dirigiéndome directo al origen de esa podredumbre. La ironía podría haber resultado divertida si las consecuencias no fueran tan terribles. Al huir de una trampa, me había metido de lleno en el camino de algo posiblemente mucho más siniestro. Sin embargo, también suponía una chance. Si llegaba a esa estación de investigación, tal vez podría obtener datos más detallados sobre los sistemas de control. Quizás hasta un medio para sabotearlos, para liberar a los demás. Como yo había sido liberada, un esquema audaz empezó a tomar forma en mi cabeza. No huida inmediata, sino infiltración calculada. Me mantendría oculta durante el viaje y aprovecharía el desorden de la llegada y la descarga para colarme en la instalación de estudios. Allí recopilaría cuanto pudiera sobre los controles biológicos, las tecnologías de feromonas, todo lo que sirviera para descifrar cómo combatirlos. Era un ardid surgido de la angustia, con escasas probabilidades de triunfar y riesgos altísimos. Pero ¿qué opción me quedaba? No podía volver a la sumisión ciega, no podía borrar la verdad que había vislumbrado. Solo avanzar era viable, sin importar los peligros que acecharan. El trayecto hasta la esfera de exploración del 9 Aldoa duró 17 días, según los cronómetros de la nave que consultaba en salidas rápidas desde mi refugio. 17 días de encierro apretado, de desplazamientos precisos para robar bocados mínimos de los depósitos de provisiones, de alerta perpetua contra ser detectada. Mi constitución de guerrera de fuego estaba hecha para resistir hambrunas, para funcionar en situaciones extremas. Pero cuando noté el leve cambio al salir del espacio de curvatura, me hallaba debilitada, fatigada, convertida en una mera silueta de mi capacidad anterior. Aún así, mi determinación se había afianzado en el encierro. Cada jornada de reflexión solitaria había disuelto otra capa de condicionamiento, otro hilo de la red invisible que aprisionaba mi mente. Recordaba instantes de mi historial de servicio con nitidez renovada. Discernía los esquemas de manipulación y dominio que habían moldeado cada faceta de mi vida. Las ocasiones en que la duda asomaba solo para disiparse ante un etéreo. La obediencia absoluta a mandatos que chocaban con la realidad evidente. La falta total de disenso real en nuestra supuesta sociedad iluminada. Todo cobraba sentido de golpe, no como fruto de una cultura o filosofía superior, sino como indicios de un esclavismo bioquímico a escala especie. Cuando la nave atracó por fin en la estación de investigación, estaba preparada. Había memorizado el plano del buque, cronometrado los patrones de la tripulación, pinpointado el instante ideal para actuar. Mientras se transfería la carga, salí de mi escondite y me fundí en el bullicio ordenado del desembarco. La estación era más compacta de lo que imaginaba, pensada para tareas especializadas en vez de operaciones amplias. Un núcleo central enlazado a 3 salas de laboratorios alargadas. Toda la edificación excavada en la corteza de una luna pequeña sin aire, girando alrededor de un gigante gaseoso. Más allá de los ventanales reforzados, las estrellas brillaban con pureza inquebrantable en el vacío, sin atmósfera que atenuara su fulgor. Avancé con decisión, imitando la soltura eficiente del personal de apoyo, evitando miradas frontales. Mi físico de guerrera de fuego podría llamar la atención en un lugar probablemente lleno de castas de tierra y agua, pero el trato diferenciado universal hacia los de fuego jugaba a mi favor. Nadie me cuestionó de frente mientras recorría los pasillos desconocidos. Requería entrar en los datos de investigación, en el meollo de lo que se tramaba allí. El núcleo central parecía el sitio más probable para los sistemas principales, para sincronizar las labores en las salas especializadas. Me encaminé hacia él, atenta a cualquier medida de seguridad más allá de las rutinas habituales. El núcleo era una sala circular regida por un sistema de proyecciones holográficas que en ese momento mostraba lo que parecían estructuras moleculares girando con lentitud en el aire. Consolas rodeaban el borde, la mayoría vacías por entonces, con pantallas que exhibían flujos de datos y parámetros de análisis. Al fondo, un administrador de casta agua discutía con 2 investigadores de tierra concentrados en una tableta de datos en lugar de en su entorno. Me acerqué a una consola libre, colocándome para fingir inmersión en la pantalla mientras vigilaba a los demás presentes. El sistema pedía verificación de identidad para acceso completo, pero los protocolos informativos básicos estaban al alcance de cualquier empleado.
Navegué hasta el resumen del proyecto, en busca del contexto proporcionado por esa investigación confirmaba mis peores temores y desvelaba atrocidades que ni siquiera había concebido. El proyecto se denominaba Iniciativa de Mejora de Feromonas. Su meta principal era potenciar los mecanismos de obediencia neurológica en todas las castas no etéreas. Como objetivo secundario, creaban métodos de distribución para especies recién contactadas, con el fin de agilizar su asimilación al bien mayor. No se limitaban a sostener los sistemas de control vigentes, sino que los reforzaban con vigor, elaborando lazos bioquímicos más potentes para garantizar una sumisión total. Y peor aún, convertían estos mecanismos en armas contra otras razas, forjando una suerte de guerra química que sustituía el pensamiento autónomo por una devoción servil al imperio. Seguí revisando los datos disponibles, asimilando las frías descripciones de pruebas de sumisión en individuos de distintas castas, los informes imparciales sobre la mayor reacción neuronal a compuestos de feromonas mejorados. Se mencionaba a sujetos resistentes empleados en fases finales de experimentación. Sus patrones cerebrales se vigilaban mientras se aplicaban sustancias cada vez más intensas, hasta que la actividad mental se detenía por completo. Estaban eliminando a los Tao que oponían resistencia, utilizándolos como conejillos de indias para ajustar los umbrales en que sus químicos de control pasaban de ser solo coercitivos a letales. Y lo hacían todo en nombre del bien mayor, presentando el sometimiento biológico como un requisito para la armonía colectiva. Mis puños se cerraron sin querer, un arrebato de furia que por un instante eclipsó mi autocontrol táctico. Esto no era la sociedad por la que había luchado para ampliar, ni el porvenir en el que había confiado. Era una aberración grotesca, disfrazada de iluminada, que empleaba el discurso de la unidad para encubrir un dominio absoluto. «Pareces alterada, Firecast», dijo la voz justo a mi espalda, serena y pausada. Reprimí mi impulso natural de atacar, de neutralizar el peligro. En su lugar, me volví con lentitud calculada para encarar al que hablaba, un etéreo más menudo y envejecido que los Town Cars, con la piel de un azul más claro, sus gestos más deliberados, pero sin duda perteneciente a la casta gobernante, los amos bioquímicos de nuestra especie. Me observaba con esos ojos grandes y perspicaces, una sonrisa tenue curvando las comisuras de sus labios. «Tu presencia aquí resulta imprevista», prosiguió, su tono musical y tranquilizador. «Los Firecast seldom acuden a instalaciones de investigación sin misiones de escolta específicas. Lo noté al instante, esa oleada conocida de serenidad intentando inundar mi mente, el impulso de ceder, de acatar, de aceptar sin dudar. Pero ahora, consciente de su origen, podía oponerme. No del todo. No sin esfuerzo aparente, pero lo suficiente para conservar mis ideas bajo el asalto químico a mi voluntad. «Me destinaron a la nave de suministros», respondí. Una verdad a medias más sencilla de sostener que una mentira absoluta. Tenía interés por los detalles de nuestra operación. Los ojos del etéreo se entrecerraron un poco, ladeando la cabeza mientras me escudriñaba con mayor atención. La curiosidad es un rasgo de los Earthcast que rara vez se ve en guerreros de fuego. Se acercó más y la presión bioquímica en mi cerebro se intensificó, una banda constrictora de paz artificial que buscaba ahogar el pensamiento libre. «¿Cuál es tu designación, Firecast?» No podía arriesgarme a revelar mi identidad verdadera, no cuando seguramente ya figuraba como prófuga. «Shazla Bioritán», declaré, adoptando el grado de un soldado raso en vez de mi rango logrado como jefa de equipo. «No llevas marcas de Sept», comentó el etéreo, rodeándome con parsimonia. La tensión en mi mente no cesaba de crecer, complicando cada vez más el engaño, la lucha contra el instinto de arrodillarme, de rendirme, de confesarlo todo. Se estropearon en las maniobras de carga, logré decir, esforzándome por mantener la voz firme y la pose firme. Me ordenaron solicitar repuestos al llegar. El etéreo hizo un gesto mínimo, un movimiento grácil de dedos alargados. Por supuesto, qué desafortunado. Se plantó justo frente a mí, tan cerca que captaba el aroma sutil que desprendía, el mecanismo de control bioquímico ya identificado y comprendido. «Deberías presentarte en el centro médico, Shazla. Pareces indispuesta». No era una propuesta, era una orden impartida con la certeza absoluta de obediencia. Cada instinto forjado y condicionado en mí durante generaciones gritaba por cumplir, por obedecer sin rechistar, por entregarme a la voluntad de este ser que representaba el bien mayor. Casi lo hice. La presión resultaba abrumadora, un peso aplastando todos los rincones de mi mente, pero persistía un núcleo de rebeldía, un centro duro e ínfimo de yo que se negaba a disolverse.
El colgante humano centelleó en mi recuerdo, emblema de desafío ante poderes que pretendían autoridad total. La fe resguarda el alma cuando la armadura flaquea. Me presentaré de inmediato, honorable etéreo, afirmé, bajando la mirada en gesto de sumisión, mientras mi cerebro repasaba opciones de huida. En escenarios de supervivencia. Te acompañaré, afirmó, con esa sonrisa suave que jamás abandonaba su rostro. Tu bienestar me importa. Tal vez no conociera los detalles de quién era yo o cómo había llegado hasta aquí, pero percibía la rebeldía en mí, el fracaso de su dominio bioquímico para lograr una obediencia absoluta. Ya me habían clasificado como un peligro, un sujeto resistente que debía ser confinado, analizado y, al final, eliminado. Avanzamos juntos por los pasillos curvados de la estación de investigación, el etéreo conservando un tono de charla como si fuéramos pares y no carcelero y prisionera. Habló sobre las labores que se realizaban en este lugar, los progresos en tecnologías de cohesión social, sus eufemismos para las cadenas bioquímicas que se forjaban en torno a las mentes de mi especie. El bien mayor exige una unidad de objetivos, explicó con voz razonable, casi paternal. La desviación individual genera ineficacia, enfrentamientos, padecimientos. Nosotros acabamos con ese dolor alineando todas las mentes en un sendero armónico y único. Sin opción, solté las palabras antes de poder retenerlas. Sin libertad, replicó sin mostrar enojo por mi observación, solo con una sonrisa triste e indulgente. La libertad es una quimera, Firecast, una idea que solo cobra sentido en contra del orden natural. En la naturaleza, ¿acaso el animal presa piensa en su libertad cuando las fauces del depredador se cierran sobre su cuello? ¿Considera el planeta su autonomía mientras gira atado a su estrella? Toda existencia implica restricciones, límites, confines. Nosotros hemos refinado la forma más benévola del orden natural. Habíamos llegado a una puerta sellada, señalada con símbolos médicos y alertas de peligro. El etéreo apoyó la palma en el escáner y las puertas se abrieron deslizándose, mostrando un espacio clínico repleto de aparatos médicos de vanguardia. A diferencia de los centros de curación convencionales, esta sala albergaba sistemas de sujeción unidos a plataformas de diagnóstico, redes de monitoreo neural y dispositivos de inyección enlazados a unidades de contención herméticas. No un sitio para sanar, sino para la reconversión bioquímica o la eliminación. Por favor, pasa, indicó el etéreo, señalando la plataforma central. Nuestros expertos se ocuparán de tu malestar. No había modo de sostener la farsa por más tiempo. Ningún caso en que me sometiera a esas ataduras y saliera con la mente intacta. Si quería perdurar, si pretendía conservar la independencia mental que había ganado con tanto esfuerzo, debía moverme ya, sin importar las repercusiones. Atacó sin previo aviso, un golpe exacto al centro nervioso en la base de la garganta del etéreo, una técnica letal que se enseñaba a los guerreros Firecast, pero jamás para emplearla contra los venerados líderes de nuestra sociedad. Sus ojos se abrieron en sorpresa, incrédulos ante que una Firecast osara tal herejía suprema, tal brutalidad inconcebible contra un etéreo. Se derrumbó en el suelo, no muerto, pero inhabilitado, incapaz de hablar o dar órdenes. La niebla bioquímica que había oprimido mi mente se disipó al desvanecerse su conciencia, dejando mis ideas nítidas, concentradas, mortales en su exactitud. Las alarmas sonarían en breve. Las señales vitales de un etéreo se vigilaban sin duda en todo momento, cualquier anomalía activando una reacción instantánea. Tenía minutos, quizás solo instantes, antes de que las fuerzas de seguridad irrumpieran en este punto. Arrastré al etéreo inconsciente dentro de la cámara médica, cerrando la puerta tras nosotros. Su cuerpo era liviano, más frágil que la constitución vigorosa de los Firecast, otro indicio de la especialización que había moldeado a nuestra especie en roles biológicos diferenciados. El equipo médico me suministró lo requerido, ataduras para fijar al etéreo en la plataforma de diagnóstico, monitores neurales para verificar que aún respiraba, que su cerebro operaba y, sobre todo, instrumentos quirúrgicos pensados para intervenciones precisas en sistemas neurológicos. Lo que urdía era atroz según cualquier norma de la sociedad Tao, imperdonable, la transgresión máxima a todo lo que me habían inculcado como sagrado, pero imprescindible si la verdad debía salir a la luz, si la libertad iba a ser algo más que una fantasía desechada por nuestros amos bioquímicos. El etéreo empezó a recobrar el conocimiento mientras yo ajustaba el instrumental, sus ojos grandes parpadeando en desconcierto, luego dilatándose en pánico al comprender su posición.
Intentó articular, pero el impacto nervioso había paralizado temporalmente su aparato vocal, acallando la voz melódica que portaba tal fuerza sugestiva. «Soy Shasuitaba», le informé, con tono clínico y distante mientras sintonizaba el conjunto quirúrgico. Antes una devota sierva del imperio, ahora una prófuga de las falsedades que denomináis el bien mayor. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos, seguido de lo que parecía temor, un etéreo temeroso de una simple guerrera Firecast. Qué extraño habría parecido ese pensamiento solo semanas atrás. «Vuestra raza nos ha esclavizado mediante métodos bioquímicos durante generaciones», proseguí, colocando los utensilios quirúrgicos, control de feromonas, condicionamiento neurológico, alteración genética. Habéis erigido un imperio no sobre bases filosóficas, pero la verdad, por brutal que sea, siempre será mejor que la mentira más piadosa. El procedimiento fue rápido. El equipo especializado, pensado para alteraciones neurológicas, extrajo las glándulas productoras de feromonas con el menor perjuicio posible al tejido circundante. Recogí el material biológico en un contenedor hermético, prueba concreta del mecanismo de control bioquímico que había moldeado la sociedad Tao desde sus orígenes más remotos. Mientras el conjunto quirúrgico cerraba las incisiones, el etéreo seguía despierto, con la mirada fija en la mía. Ahora había odio en sus ojos, un resentimiento crudo y directo como nunca había visto en alguien de su casta. Siempre proyectaban una benevolencia distante, una compasión elevada. Sin embargo, una vez eliminada su autoridad bioquímica, lo que quedaba era solo una persona, furiosa, temerosa, ultrajada, igual que los demás. «Te has arruinado a ti mismo», murmuró, con la voz apenas operativa mientras el parálisis empezaba a remitir. «Aunque logres huir de esta instalación, aunque vivas 1000 años, no hay rincón en la galaxia donde puedas esconderte de lo que has hecho aquí». «Lo sé», respondí, fijando el contenedor con su carga incriminatoria. «Pero tal vez otros descubran la realidad gracias a esto. Tal vez un día nuestra especie opte por el bien mayor por voluntad propia, en lugar de que se le imponga mediante manipulación química». Entonces sonaron las alarmas, estridentes e incesantes. Los sistemas de seguridad habían detectado por fin el estado comprometido del etéreo, activando la alerta en toda la estación. Se me acababa el tiempo. Eché un último vistazo a la figura menguada sujeta a la plataforma de diagnóstico. Ese ser que había exigido devoción absoluta por coacción biológica, no por lealtad ganada. No había más palabras que pronunciar, nada que pudiera cerrar el abismo entre lo que yo había sido y lo que ahora era. Me giré y me dirigí a la puerta sellada, planeando rutas por la estación, trayectorias hacia posibles naves de fuga. Las probabilidades eran escasas, la chance de supervivencia rozaba el cero, pero ahora tenía la prueba, la evidencia física de mi hallazgo. Si lograba contactar con otros de alguna forma, si rompía su condicionamiento lo suficiente para mostrarles la verdad, todo cambiaría. «Nada de eso alterará las cosas», gritó el etéreo a mis espaldas con voz más firme, impulsada por la rabia y la humillación. «Nuestra forma de vida sigue siendo superior. El orden aún vence al desorden. La unidad es más potente que la fragmentación. Aún sin el vínculo feromonal, la lógica del bien mayor es inquebrantable». Me detuve en la puerta y miré atrás por última vez. Quizás, pero ahora será una elección, no una imposición, y eso lo cambia todo. Crucé la puerta hacia el tumulto, hacia la etapa final de mi revuelta contra todo lo que una vez creí. Ya fuera que sobreviviera para difundir la verdad o muriera en esta gélida estación de investigación, yo era libre. Verdaderamente libre por primera vez en mi vida. La glándula neural que me hacía vulnerable al control etéreo aún estaba en mi cuerpo. Pero mi mente había forjado una resistencia, una inmunidad a las cadenas químicas que ataban al resto de mi especie. Mientras avanzaba por la estación, esquivando equipos de seguridad, combatiendo cuando no había alternativa y siempre dirigiéndome a los muelles de atraque con la esperanza de escapar, comprendí que me había convertido en algo sin precedentes. No solo una rebelde, una delincuente, una traidora al imperio, sino la primera Tao auténticamente libre en generaciones incontables. La primera en vislumbrar las rejas de nuestra cárcel invisible y decidir tomar un camino distinto. Los humanos tenían una idea que su retoño había intentado explicarme. La fe protege el alma cuando la armadura flaquea. Tal vez eso era lo que había hallado. No en su emperador ni en su fe, sino en el mero acto de interrogar, de dudar, de rechazar la obediencia ciega.
Una fe no en autoridades externas, sino en el derecho a forjar el propio sendero, a definir la propia verdad. Fuera lo que fuese lo que me esperara más allá de este instante, por mínima que fuera la posibilidad de seguir vivo, me encaminaba hacia ello sin arrepentimientos. El bien mayor podría, aunque aún no se erija como una filosofía cabal, podría encarnar la ruta más prometedora para mi raza y las demás. Sin embargo, solo cobraría verdadero sentido si se optara por ella de forma voluntaria, jamás si se le impone mediante artimañas bioquímicas. Yo, Shazui Tabar, en otro tiempo un hijo devoto del imperio, había derivado en su disidente más radical, no por renegar de sus principios, sino por reclamar que se materializaran con integridad al margen de las ataduras sigilosas del dominio biológico. Un alzamiento modesto, tal vez irrelevante ante la inmensidad galáctica y sus conflictos perpetuos. No obstante, para mí suponía el todo. Esa brecha entre meramente subsistir y existir de verdad, entre obedecer y decidir, entre servidumbre y autonomía, se materializaba en la última puerta que se alzaba frente a mí. Al otro lado, la dársena de atraque y el sino que pudiera deparar. Avancé hacia lo ignoto, hacia el potencial, hacia la emancipación.